25 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Ya está aquí con nosotros para compartir su columna de la Antártida, la señorita Vicky Arrainz. ¿Qué haces, Vicky? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Ustedes qué tal? Bien, todo Muy bien, bien. por suerte. Acá andamos. Publicando cosas, Sí. haciendo negocios. Está bien. Sí, Está tenemos bien. una criptomoneda que se llama Tranzas. Libra. Libro se llama. No la compra nadie. La largó Fede Marcel. Sí, se de llama Fede. Libro. Así que, escúchame, metete ahora porque en un ratito La empezamos a... La- hacemos explotar y después la damos de baja. Después la vendemos toda y destruimos todo el Me mercado. voy a anotar, voy a comprar un par de libros. Tal cual. ¿Cómo estás, Vicky? ¿Bien? ¿Todo Bien, tranquilo? muy bien, por suerte. Bueno, ¿qué onda? ¿Vamos a hablar de Antártida? Vamos a hablar de Antártida y también de su vínculo con las Islas Malvinas. Ok. En conmemoración, bueno, ayer tuvimos el 2 de abril, que la verdad que en nuestra ciudad se vive de una manera muy especial Sí. en todo Tierra del Fuego, ya que tenemos parte de nuestra provincia usurpada desde 1833. Así que hoy les traigo un poquito de información para conocer más acerca de cómo se vincula la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas con la reivindicación de soberanía sobre la Antártida. Ok, me imagino que ahí hay datos que se pueden tomar en términos históricos, en términos, no sé, climatológicos y también en términos geográficos, ¿no? Las cuestiones de las plataformas y cómo se unen las corrientes y ese tipo de cuestiones, ¿o no? Sí, así es. En términos generales, en la historia de la humanidad podríamos decir, quien se apropia de los territorios es el que llega primero en muchos casos, pero también hay algo muy particular que justamente tiene que ver con el tema que vamos a conversar hoy, que es la permanencia. Es decir, no solo llegar primero, sino también poder quedarse. Ujú. Y quedarse de forma permanente. Entonces, de cara a la Antártida, lo que vamos a hacer, como en general sucede en esta columna, es hacer un pequeño recorrido histórico para ubicarnos en tiempo y espacio. Y dentro de las imágenes que le compartimos al hermoso equipo de producción está un mapa de antes de que se descubra la Antártida, donde se lo conocía como Terra Incógnita, ¿no? Era el zócalo este que hablamos siempre, sí. no estaba ni pintado en el mapa. Claro. Directamente no había nada. Y se habían aproximado algunos balleneros, foqueros y tal, que tampoco les convenía mucho contar por dónde habían andado para levantar Para su... no compartir el negocio. Para no compartir el negocio, exacto. Para no levantar la perdiz, como quien dijera. Y lo que empieza a pasar de cara a la Antártida es, obviamente, el descubrimiento de los polos se perseguía. Tanto el polo norte como el polo sur, fines de 1800, principios de 1900. Claro. O sea, ya sabíamos hacía bastante tiempo que la Tierra no era cuadrada, Claro, sí. ¿no? Hacía como Sí. 300 Cada vez años. había menos sospecha, podríamos decir. Claro. Ahora volvieron las sospechas. Ahora volvieron. No sí, sabemos muy bien sí, por qué, tal pero cual. claro. Entonces, lo que empieza a haber es diferentes expediciones científicas que se van acercando cada vez más a esos nuevos confines por descubrir. Y la verdad que una gratísima sorpresa tuve investigando para hacer la columna de hoy respecto de cómo fueron empezando a acercarse los primeros valientes exploradores hacia las gélidas aguas sin dibujar en los mapas. Encima en esos barcos de Y un madera. hielo que era muy difícil de entender, que no era como el hielo del hemisferio norte. Ah, no me digas. Claro, porque ¿No es todo igual el hielo? no es todo igual. Mira. Acá, mira, te voy a tirar un dato fundamental. ¿Cuál es la diferencia para ustedes entre el polo norte y el polo sur? O sea, entre la Antártida y el Ártico. No sé, que uno está en el norte y el otro está en el sur, qué sé yo. Además de eso, el Ártico es un océano rodeado de continentes que se congela. Ah. Y la Antártida es un continente rodeado de océanos Es que una gran está diferencia. congelado. Ok. Claro, entiendo. Esa creo que es... Es como Claro. que, no sé. Vos Europa al esté Ártico lo congelado. podés... No es- exacto. no es- El Ártico lo podés... Lo puedes pasar por abajo. lo podés pasar por abajo. No es un continente el Ártico. No es una masa continental emergida, digamos. Claro, claro. Bueno, entonces en ese sentido era para los exploradores un gran desafío poder acercarse a las frías aguas de la Antártida. Y acá les cuento que una de las primeras expediciones en acercarse es la de Adrián de Gerlache. Gerlache, tenemos el busto en el Paseo de los Exploradores Antárticos, es el primero que se colocó, y Adrián de Gerlache fue el primero en pasar por lo que después se llamó Estrecho de Gerlache, lleva su nombre por supuesto, Mira. en la península antártica. Y fue el primero en hacer estudios meteorológicos. ¿Por qué? Porque se quedaron encallados durante un año y pasaron el primer invierno ahí. Ay, qué frío. Eso les permitió conseguir una secuencia anual de los datos meteorológicos, pero imagínense, estamos hablando 1898. Qué ganas, chicos. Sí, la verdad que... Igual también es cierto una cosa, bastante hostil. te quedabas en tu ciudad y te agarrabas algún cólera o alguna cosa. Era una También, era una- también. menos mal que vivo en esta época. Bueno, los salvaron del escorbuto, digo, ahí el Claro, médico de la sí. expedición tuvo mucho que ver.
Y se empezaba a generar esta carrera hacia el Polo Norte por un lado, que se va a alcanzar en 1909, y hacia el Polo Sur por el otro, que se va a alcanzar en 1911. Pero además, como les decía, del que llega primero, lo importante es permanecer. Y acá traje un dato muy casual para justamente vincularlo con nuestro histórico conflicto con los británicos respecto a las Islas Malvinas. En el año 1902-1903 parte una expedición desde Reino Unido a cargo de un escocés que se llamó William Speirs Bruce. Ajá. Spears casi como Britney Spears, pero se escribe diferente. Ok, Em, está bien la referencia igual. Este hombre Para no le olvidar. pide a la National Geographic Society, che, ayúdenme a financiar, yo quiero ir a investigar el mar de Weddell, que es el mar donde le da la vueltita, digamos, la colita de la península antártica. ¿Qué le contestan los británicos? No, está por ir Scott, que es nuestro señor inglés al que queremos apoyar, y vos lo podés llegar a opacar, porque sos un escocés, no tenés tanto precio Claro. sobre el Qué mapa. problemas que tiene, ¿no? Entonces se consiguió financiamiento privado y se fue a estudiar el mar de Weddell a bordo del buque Scotia, que fue como lo bautizaron para esta expedición. Ujú. Recabaron información que nunca se había adquirido en términos científicos. Más de 200 especies nuevas registraron en este viaje que duró un año. Y además instalaron una base meteorológica para pasar el invierno en las Islas Orcadas del Sur, en la isla Lori. O sea, Bien. el archipiélago de las Orcadas del Sur, Sí. en la isla Lori. Esa base meteorológica les importó poquísimo a los ingleses, que estaban muy concentrados en el regreso de Scott de su primera expedición, en esta que hizo varias veces en la búsqueda del polo, y acá les spoileo, llegó segundo Scott y se murió a la vuelta, o sea que... Un garrón, Scott. Mala inversión ahí. Pero es la única parte de la historia donde les importa quién llegó segundo, porque como el primero que llegó era noruego, no era tan Ah, relevante para la y historia no, del no garpa. colonialismo y el expansionismo del siglo XX. Entonces, este escocés, que la verdad que, vamos a decir, laburó un montón en Antártida para poder establecer esta base meteorológica, se encuentra con que no tiene los fondos para poder continuar con su investigación. ¿Y él qué perseguía como investigador? Que se siguiera haciendo ciencia sobre eso, no la bandera que flameara. Entonces, Julio Argentino Roca, que estaba Ujú. en pleno expansionismo también y estirar Campaña. el mapa de Argentina lo más que se pudiera hacia el sur, llevándose puesto todo a su paso, ¿no? Pero en este caso no había nada más que hielo. Ujú. Tiene un encuentro con los escoceses que le proponen que Argentina se haga cargo de la base meteorológica, garantizando la continuidad del registro de esa investigación. Ok. Es entonces el 22 de febrero de 1904 donde Argentina toma posesión de la base meteorológica y está la foto por ahí Fundada dando originalmente vueltas por escoceses. por escoceses. Está la foto donde están las dos banderas flameando, la bandera de Escocia y la bandera de Argentina. Mira. Desde ese momento nuestro país tiene presencia permanente e ininterrumpida. Nunca Argentina se fue de la porción sobre la cual reclama soberanía en la Antártida. Recién 4 años después, cuando Inglaterra, que ya tenía usurpadas las Islas Malvinas hacía varios años, Sí. 75, 80 Más o menos, años, claro. saca unas cartas patentes en el año 1908 donde pretende extender el dominio de Malvinas hacia las islas O sea, ya en subantárticas. 1908 proyecta. Proyecta y dice: Georgia, Sandwich, Orcadas, hasta el polo es mío. Es más, en los primeros mapas se querían comer también un pedazo de Tierra del Fuego. Después recalcularon ahí, en 1917 sacan unas segundas cartas patente y dicen, no, bueno, para Tierra del Fuego no, pero ya del 60 para abajo es mío. Y también se va a terminar solapando con el reclamo que tiene Chile Claro. sobre la proyección hacia Antártida. A mí lo que me parece interesante resaltar es que en términos de la jurisprudencia internacional, es decir, cómo se ordenan los papeles de propiedad en términos internacionales entre países, no era una tierra de nadie cuando ellos emiten estas cartas patentes. Ujú. Argentina ya tenía presencia desde el año 1904. Entonces ellos lo que buscan a partir de ahí es, de alguna forma, como ir chantajeando o como apretando a balleneros y foqueros que estaban en la zona para que se rigieran bajo regulaciones británicas. Claro. Durante el 1920 a 1940 más o menos, hacen esta presión, como que ponen diferentes alguaciles o veedores arriba de los buques, noruegos que cazaban ballenas, por ejemplo,
diciéndole, firmame este papel que leíste la normativa inglesa. Es como una forma de ir creando cierta jurisprudencia británica sobre ese sector del planeta. Exacto. Pero cuando vamos a cómo está escrito en los papeles y el consenso internacional que existe respecto de esto, no es solamente que estuviste ahí, es si te quedaste, es si desarrollaste infraestructura, es si pudiste ejercer tu soberanía, que de eso se trata, ¿no? La soberanía no es solamente voy y digo, che, esto es mío, es demuestro que es mío. Y me imagino también con que acciones. el hecho de que no te la cuestionen, como pasa por ejemplo con el tema Malvinas, que es desde el momento en el que rajaron a la población autóctona que había ahí y se apropiaron, la Argentina comienza un reclamo que viene desde esa época, ¿no? Eso me da la sensación a mí que también juega un rol de, bueno, no terminaste de establecerte del todo, porque hay alguien que está poniendo en discusión tu permanencia en ese pedazo de porción de tierra. Sí, que las Malvinas la particularidad que tienen es que no tiene población nativa, Claro. sino que nativa, digo, Pueblos que haya- originarios. No sé, Exacto. Previo a la instalación de la sociedad o civilización como hoy la conocemos. Se escapó un tehuelche por ahí, no sé. No, un lamentablemente Yamanana, no, ahí. no se pudieron quedar. Es que es complejo también el terreno de No. las islas. Claro. Me Pero acuerdo bueno, del lago del desierto como como el espacio justamente de soberanía ahí a la altura del Chaltén, donde hay una sola persona que clavó la bandera y se quedó y empezó a hacer una chocita hasta que llegaron los militares. Pero inicialmente fueron como estando en esa choza, ujú. o sea, permaneciendo, fin, no había mucho más. No es que están haciendo frutas y demás, bueno, no. Pero Sí. hay como un poco también... Bancar la parada. Sí, ¿No? Es exacto. lisa y llanamente es bancar la parada. Y sobre todo bancarla en un espacio en donde nadie más lo hizo durante 40 años prácticamente. Reino Unido recién va a efectivizar su instalación en Antártida con la base en Puerto Lockroy, que hoy en día es donde venden los souvenirs. Los famosos souvenirs. ¿Se de los acuerdan que hablamos. una vez conversábamos Sí, acerca yo no de me dónde olvido venden los más. souvenirs? Bueno, Sí. Yo ya estoy buscando cosas para hacer. Puerto Lockroy, paradójicamente, es la primera instalación en 1944 de Gran Bretaña con una base y en 3 años hacen 5 bases en el sector. Wow. Aceleraron antártico. con todo. Y metieron quinta a fondo, aparte pensemos que estaba Perón en el gobierno que ya había armado la Comisión Nacional del Antártico, en donde habían planteado el primer mapa bicontinental, que también lo estamos viendo ahí en imágenes, que es el que justamente... Qué ridículo este Perón. Las cosas que se le ocurrían, che, no puede ser. Qué sacado, Gastando ¿no? plata para ir a El que primer, a la el primer mapa nieve. bicontinental es de esa época. 1946. Mirá, no Sí. sabía eso. Que después salió, digamos, de curso en 1955 y Claro. vuelve después. Muchas otras cosas en salieron 2010. de curso en el 55. Sí. Entre ellas, el enorme despliegue que tenía Argentina en Antártida y que también, no hay mucho registro de esto, pero el historiador Pablo Fontana lo retoma en su libro de La pugna antártica. Existe un solo encuentro, podríamos decir, bélico o militar o violento en Antártida del que se tenga registro y es un tiroteo entre ingleses y argentinos al principio de los años 50, No me previo a la digas. firma del Tratado Antártico. O sea que además de que los rajamos 2 veces y de la guerra de Malvinas, también nos tiramos unos tiros en la década del Y 50 en Antártida. defendimos lo que hoy en día es Base Esperanza. Mirá, Wow. En ese momento intentan varias veces tomar por la fuerza, destruyen algunos de las bases que se habían generado en ese momento, de Argentina y de Chile, a manos de ingleses, y esto se conoce después, son documentos desclasificados, que se conoció como Operación Tabarín. Así que para los más curiosos, si quieren googlear Operación Tabarín, tiene que ver con este intento de Reino Unido de correr este avance que había tenido Argentina, que pensemos que en los 10 años de la década peronista se crearon 8 bases en territorio argentino. Y entre ellas, la primer base del lado occidental de la península, la base también que está más al sur. Entonces, teníamos, como les decía, no solo la permanencia, sino empezar a instalarnos incluso cada vez más cerca del polo, y a la vez era muy evidente la amenaza que esto representaba para grandes potencias que lo que buscan proyectándose hacia el Atlántico Sur es garantizar el paso entre el Atlántico Sur y el Pacífico, claro. donde hoy en día, si googleamos cómo está el paso de los barcos por ahí, la verdad que sí, pasan un montón de buques por el Canal de Panamá, pero también son enormes cantidades de buques que usan las rutas del Atlántico y del Pacífico. Claro. E incluso leyendo en las patentes... Ser dueño de una buena cantidad de agua no es también o de lo que se habla de la cantidad de reserva de agua dulce que tiene la Antártida no es tan
significativa, digo, para el consumo humano y para todo lo que el agua puede servir. Mirá, es una discusión que ya se está teniendo y que se va a seguir teniendo en los próximos años, ¿no? Como la discusión de la transición hacia las energías renovables no tenía que ver solamente con pensar en autos eléctricos, sino también de dónde va a salir ese recurso que alimenta la batería del auto. Claro. Y después se vuelca a esto justamente que tenemos hoy en día, que son las presiones sobre el triángulo del litio de grandes potencias como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y demás. Entonces, este ejercicio de soberanía no tiene que ver solamente con dibujarlo en el mapa, que es un avance enorme poder haber establecido estos límites en la Comisión de Plataformas Continentales de la ONU y que Argentina, después de 10 años de estudio, haya podido presentarlo. Pero a partir de eso, tenemos que hacer ejercicio de la soberanía. Claro. Como el ejercicio que tenés que hacer con tus músculos para que respondan celularmente, lo mismo pasa con la soberanía. Tengo que estar presente ahí. A ver, Javier, te queremos contar, ¿qué significa hacer ejercicio de la soberanía? Excelente pregunta, Caro. Buscar petróleo en el mar. No, Javier, No, calmate. sí, ¿por qué no? Yo digo, aquí Javier, a mí no me importa Javier. Yo digo. Vestirme de por verde y ahí. recibir una señora a altas horas de la madrugada, con apellido Richardson. Caer Eso no despeinado y cantar, no saber la marcha de Malvinas. Bueno, está Bueno, bien. explotar tus recursos es. ¿Cómo hacer ejercicio de la soberanía? Otorgar permisos de pesca es. Sí, si me preguntás a mí, tiene que ver con la permanencia, demostrar la inversión, despliegue de infraestructura y sobre todo el sostenimiento de eso ante la esfera internacional. Es decir, que cada vez que vos vayas a hablar en un esquema internacional, te acuerdes de mencionar que eso es tuyo. Claro. Para dejárselo en claro al que está enfrente. Bueno, a los Ininterrumpidamente. ingleses les está quedando re claro eso. A los que no se está quedando claro es a nosotros, me parece. Sí, y esto es muy curioso porque tuvimos varias oportunidades respecto de Malvinas sobre todo, en donde el Reino Unido estuvo cerca de una negociación como un leasing, como lo que pasa con Hong Kong. Con Hong Kong, claro. Bueno, medio incomodato, vamos de a poco, porque tuvimos una época, a mitad del siglo XX, en donde Argentina proveía de víveres, de médicos, Claro. de doctores, perdón, médicos y doctores es lo mismo, de docentes, de correo, de Sí, gas del infraestructura. Estado, YPF. Exacto, LADE. tenemos fotos de los tanques de YPF siendo descargados en Malvinas. Entonces se estaba tendiendo a eso, porque justamente en términos logísticos representaba un montón. Lo mismo que la base meteorológica que quería instalar Bruce, que a 15.000 kilómetros de Reino Unido le salía muy caro mantenerla. Si el objetivo de eso era la continuidad del estudio científico, se lo dieron al país que mejor podía hacerse cargo en ese momento. Lo mismo con Malvinas en este periodo que les menciono. Si lo pensamos en términos objetivos y logísticos, es más fácil que lo gestione el país que está más cerca. Claro. Y esto es lo que se plantea cuando se empiezan a dibujar los mapas en el 1400, 1500, 1600 de la expansión marítima es, el país que tenga la isla más cerca es el que básicamente se lo va a quedar porque es el que lo puede gestionar, el que puede garantizar ese ejercicio del que estamos hablando de soberanía. Ujú. Vicky, hay una. Viste que respecto de la Argentina continental, hay una proyección de plataforma hacia las Islas Malvinas, Georges Sand y del Sur. ¿Con la Antártida pasa lo mismo o la Antártida está completamente independizada de cualquier otro continente? Bueno, en ese En sentido... términos de no sé cómo se llama, plataforma Sí, submarina, como qué sé yo. en términos geológicos, podríamos Claro. decir. Espero que el doctor Daniel Martignoni no Sepa se disculpar. sepa disculpar la falta de Tecnicismo. acierto que puedo llegar a tener en esta descripción, pero existe la idea de los artantandes, podríamos decir. Artantandes. Sí, es un concepto que lo que menciona es cuando se hizo la división, digamos, de placa tectónica, cómo se fueron moviendo esas placas que formaron los continentes que hoy en día tenemos. Pensemos que la Antártida estaba medio macheada ahí con Australia e India y rota hacia abajo y después queda separada por las masas. Ah, ok. Eh, Estás hablando de hace muchos, o sea, estoy muchísimos hablando de hace millones millones años. de millones de millones de años. De Pangea y... Exacto, ok. sí. Todas Viene más esas o menos de ahí. cosas. ¿Qué vemos nosotros en el dibujo? Lo van a ver en el dibujo del mapa que puse el del IGN, que está con el polo sur hacia arriba, porque me parece Ese. hermosísimo. Sí. Cuando vemos el mapa hacia abajo, vemos que está Tierra del Fuego, Sí, termina acá, y la península hace como una colita, así, claro. corrida. Porque ¿qué está en el medio? El arco de Scotia, que es una placa que se metió, podríamos decir, entre la placa donde está el continente americano y el continente antártico, como que irrumpió ahí
y generó el anillo volcánico que hoy son las Islas Sándwich del Sur. Mirá. Ok. Georgia, Sandwich. Sí, sí. Que es un poco lo que hablábamos acá. con Dami, ¿no? Esto de que estamos conectados. O sea, Estamos realmente, conectados, o sea, exactamente. territorialmente, o sea, Sí. no es que la conexión es la distancia, la conexión es por tierra, por roca, digamos. Podríamos decir que sí. Ujú. Entonces, Pues estamos todos, o sea, toda la Tierra de Fuego está sobre la placa de Scotia y bueno, y ahí estamos pegaditos entonces también al continente antártico. exactamente. Sí, Y sí, a las sí. islas. Así que hasta en términos, si se quieren, geológicos, también tenemos esta justificación viste que de es como nuestra que proyección hacia el Polo Sur. Claro, la disputa se da en todos los terrenos, básicamente. Exacto. Sí. Bueno, mirá qué bien. Entonces, tenemos más argumentos para... capaz lo interesante sería, no digo que no suceda, pero que todo esto ¿no? se aprenda y se vea en las casas de estudio donde se tiene que ver, qué sé yo, digo... Totalmente. a Cuando nivel estamos primaria, reclamando... secundaria, qué sé yo, lo que Cuando fuera, estamos ¿no? Pero- hablando de la reivindicación de soberanía sobre las Islas Malvinas, no estamos hablando solamente de 2 islas, que es lo que vemos como logo. Estamos hablando de una reivindicación de soberanía en términos geopolíticos, Ujú. en términos de recursos naturales, en términos de extensiones territoriales, Claro, hay que analizarlo que no es una integralmente. idea caprichosa de Argentina, es como se configura el mundo en el moderno en el que vivimos. Ujú. Porque el resto de los países, podríamos decir potencia o periféricos, esto es así, muchachos. Voy y digo que es mío, es mío, es mío, es mío, los convenzo al resto de que esto es mío, es mío, es mío, es mío, es mío, y finalmente el consenso va a ser de que esto es mío. Tenemos como ejemplo a Mauricio, que es también un país que estuvo muchísimos años en conflicto con el Reino Unido, que después de haber insistido por las vías diplomáticas un montón, que cuando empezó tenía menos de 40 embajadas alrededor del mundo, y después terminó en un periodo récord de años abriendo embajadas para que esos países estuvieran de acuerdo con lo que ellos planteaban. Ujú. Lo que tenemos que empezar a hacer para mí, para fortalecer este ejercicio de soberanía, es hacerlo capilarizando la soberanía en todos los ámbitos. No es solamente un despliegue militar o ese intento que hizo el gobierno de facto de recuperar las Malvinas como un manotazo de ahogado. Ujú. Estamos hablando de una planificación estratégica, política de Estado que se pueda mantener en términos de diplomacia, que Argentina lo viene manteniendo desde 1833, hasta que lamentablemente quien está hoy de turno como presidente quiso reconocer la autodeterminación de los Una pueblos, cosa increíble. cuando es algo que no aplica en términos del derecho No, internacional, es en este increíble. caso en particular. Pero eso vos lo debés tener más estudiado. El retroceso que significa en materia Es enorme. diplomática que un presidente se exprese de esa manera, entonces va a venir Xi Jinping y va a decir, y bueno, macho, yo la verdad que no te puedo, manejate. Es enorme Claro, sobre todo ¿viste? porque Yo con ese pensamiento, amigo, no te puedo bancar en una. Una cosa independientemente increíble. de las matices o el péndulo político en el que nos encontremos como país, que sabemos que ese péndulo es bastante pronunciada el balanceo que tiene, nunca se había reconocido la autodeterminación de los pueblos de los Kelper hasta este momento. Jamás. En la historia de la diplomacia argentina Sí, no sí. habíamos tenido... Le dijo al alguien que- asesor, hacemos un listado de cosas que nunca se dijeron. No, Y agarró esa. bueno, incluso en aquellos gobiernos donde la política era más vinculada a la seducción que a la confrontación diplomática, no sé, podemos comparar lo que fue el gobierno de Menem con lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner. Ni siquiera Menem llegó Bueno. a ese nivel de plantear Y una Macri, lógica que de autodeterminación. Tuvo el acuerdo de Forador y Duncan, que Bueno. también es un bochorno, es vergonzoso para Argentina en términos internacionales. Ni siquiera en ese acuerdo se reconocía Claro. la autodeterminación de los pueblos, porque en términos de jurisprudencia, es como cuando vos cantás en vivo y decís que sí. Sí. Bueno, en términos de el sistema jurídico internacional, pisaste el palito y Fuiste. se van a agarrar toda la vida de Y eso claro, que dijiste. y Claro. claro. Entonces, lo que nos lleva 180 años construir en términos de un statement, ¿no? Lo que se llama mi posición y lo que Ujú. yo planteo como posición, y que sea reconocida por 192 países más en la ONU, Ujú. 193, perdón, países más en la ONU, no es algo azaroso. Es un esfuerzo donde se pone ladrillo sobre ladrillo y que venga este sujeto con una bala de cañón a erosionar y destruir toda esa construcción, a nuestro país, en términos de soberanía, le va a costar un montón reconstruirlo.
Ujú. Vicky, gracias. La vez pasada cuando estuviste acá hablábamos del rol de las mujeres en la Antártida y en el mundo científico, Sí. la invisibilización que hubo, las dificultades que tuvieron para poder ingresar a ese mundo que estaba muy copado por los varones y que todavía seguramente lo sigue estando. Y yo te preguntaba qué pasaba con el CADIC, ¿no? En términos históricos respecto de la presencia de las mujeres. Sí, así es. Hice la tarea Bueno, y le consulté a mi investigadora de confianza, así que Ajá. agradezco mucho a Euge Raffi por este dato. El CADIC tuvo 4 vicedirectoras mujeres con la actual oceanógrafa Irene Schloss, pero nunca tuvo una directora mujer desde su creación. ok. Y la Dirección Nacional del Antártico ha tenido a la actual y a 2 más. O sea, estamos hablando de instituciones que tienen varios años y varias décadas de historia que en contadísimas ocasiones han tenido mujeres a la cabeza, pero bueno, ahí vamos de a poco ampliando un poquito el lugar para todas, porque lo importante es que las que vienen atrás tengan más espacio para seguir creciendo. creo que eso tal va a ser cual, lo que seguir hablamos. avanzando. Gracias, Vicky. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Antártida, corazón del océano, con la licenciada María Victoria Herrain.